El 26 de mayo estamos llamados a votar. Es el día de las elecciones al Parlamento Europeo, una institución que representa a 500 millones de ciudadanos. A pesar de considerarnos un país europeísta, hace 5 años, en 2014, poco más del 43% de la población española participó en esta llamada a las urnas. Quizás porque no somos conscientes de la importancia que las decisiones europeas tienen en nuestro desarrollo. Como ejemplo, decir que el 80% de las leyes que se aprueban en el Parlamento Europeo pasan a ser leyes nacionales. En estos 5 años se han creado nuevas normas para impulsar el papel de los bosques en la absorción de CO2, se abrió el libre comercio con Japón, se facilitaron las compras por Internet entre estados, se puso fin al roaming. En los próximos años se quiere reformar la política agrícola común, reformar los derechos de autor, leyes para los plásticos, reformas para la conciliación de la vida familiar y profesional de padres y cuidadores, entre otros. Teniendo en cuenta que en los últimos comicios solo votaron 3 de cada 10 jóvenes, la Unión Europea está animando a que este colectivo participe a través de campañas como la denominada Esta vez voto. Junto a esta iniciativa hay otras, como la que lidera la UNED. Es el proyecto Euroconexión, impulsado por la Asociación de Radios Universitarias de España y que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo. Su objetivo es que los jóvenes, especialmente los universitarios, conozcan la realidad europea y cómo ésta les afecta directamente. Se trata de microespacios que se están emitiendo desde octubre a través de los canales multimedia de las universidades pertenecientes a ARU y en esta misma programación educativa de la radio de la UNED. A principios de marzo, un grupo de estudiantes participantes en esta iniciativa visitaban el Europarlamento en Bruselas con motivo de unas jornadas sobre la participación de la mujer en la política. Allí dialogaron con varios eurodiputados españoles, visitaron las instalaciones y vivieron unas jornadas en el corazón de la Unión Europea. En el programa de hoy escucharemos 3 de las entrevistas que estos jóvenes hicieron, en este caso a 3 mujeres políticas. No sé si saben que solo el 36% de los eurodiputados son mujeres. Trataron temas como el Brexit, la violencia de género o la migración con María Teresa Jiménez Barbat, Ciudadanos, Paloma López Bermejo, Izquierda Unida, e Irache García Pérez, PSOE. Estas fueron las entrevistas. Euroconexión. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este especial de Euroconexión, proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España con el Parlamento Europeo que realizamos hoy desde sus instalaciones en Bruselas, para informar de la actualidad europea de un modo aún más cercano. Les habla Cristina Pinilla de la Universidad de Extremadura y me acompañan en la mesa mi compañero y colaborador Pancho Lorente, que viene desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y nuestra invitada especial María Teresa Jiménez Barbat, eurodiputada del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias por invitarme, ¿no? Estoy encantada y además no creo que haya una tarea más importante desde el Parlamento que conseguir que los jóvenes pues se involucren, se interesen y que nos ayuden. Entre todos podamos construir Europa. Momento para conocer la trayectoria de María Teresa. Es licenciada por la Universidad de Barcelona en Antropología, ha trabajado como directora de Recursos Humanos, si bien el empeño laboral que ella más siente es la escritura. Es eurodiputada desde el 25 de noviembre de 2015 en el Parlamento Europeo. Está integrada en ese grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Forma parte de la Comisión de Cultura y Educación y es vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb. Forma parte además de Ciudadanos desde 2005. ¿Qué tal? Bueno, yo soy fundadora de Ciudadanos. Soy fundadora en el 2007 cuando apareció UPyD. Hubo una crisis en Ciudadanos y algunos nos fuimos a UPyD. Yo llegué al Parlamento en el 2015 por UPyD,
Cuando yo llegué, pues ya se había creado la Delegación Ciudadanos Europeos, que tenía como objetivo acoger a la gente de UPyD, a los diputados de UPyD y los diputados de Ciudadanos, porque ya hacía mucho tiempo que estábamos viendo que no tenía sentido que hubiera dos partidos prácticamente iguales compitiendo por el mismo electorado y el mismo programa. Entonces yo ya me incorporé en el 2015 en la Delegación de Ciudadanos, pero yo he llegado a través de UPyD. María Teresa, el 8 de marzo, Día de la Mujer, está muy cerca y por lo tanto en estos días también presente aquí en el Parlamento Europeo. Y aunque a lo largo de la historia la mujer ha ganado en derechos y libertades, aún queda mucho por hacer. La violencia de género o los techos de cristal en las profesiones son solo dos ejemplos de las lacras que arrastra la sociedad y por lo que hay que seguir reivindicando igualdad. El Parlamento Europeo cuenta con una Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. ¿Qué ofrece esta comisión a la ciudadanía? ¿Qué opina usted de las cifras actuales que representan a las víctimas de violencia de género? Bueno, yo no estoy en la comisión de FAM, pero naturalmente pues voy siguiendo y votamos los informes. Claro, aquí no hay ningún comité que no sea ajeno. Yo creo que es muy importante conseguir las máximas cuotas de igualdad, de no discriminación, de que todas las mujeres, por el hecho de nacer mujeres, no tengan ningún tipo de discriminación. Yo también quiero dar una nota positiva. Me parece que realmente pues, la mujer ha ido avanzando. Claro, no es lo mismo en algunos países del tercer mundo, para qué vamos a decir otra cosa. Pero en España, pues en términos de igualdad, pues estamos por encima de la media de Europa. Que hay que luchar por muchas cuestiones que aún están aquí pues, desafiándonos, pues naturalmente, y desde aquí el Parlamento pues estamos continuamente pues teniendo en cuenta pues todo el tema de la mujer en todos los informes, en todas las legislaciones, en todo el trabajo del Parlamento. El tema de la violencia contra la mujer pues es una cosa muy grave que nos importa mucho. Incluso te diré que yo soy una persona que en el Parlamento intenta promover la ciencia. Tengo una plataforma que se llama Euromind. Esta plataforma tiene como objetivo acercar el pensamiento crítico y la ciencia a la política. Y a mí me parece que hay una manera de acercarse a cualquier tipo de tema, y incluso el tema de la mujer, es a través de esto, de la ciencia, de la documentación, de los estudios. Y he tenido la suerte de poder organizar algunos eventos muy interesantes. Tuvimos un evento que se llamaba Mujeres fuertes y hombres frágiles, donde pues hablaba de las diferencias, pero en el sentido más positivo. Que además, en fin, si los jóvenes que se interesan por la ciencia que nos están escuchando pueden acceder a estos vídeos en la plataforma euromind.global. Y bueno, aquí hemos invitado sobre el tema de la mujer pues a una importantísima investigadora que es Susan Pinker, que es la hermana de Steven Pinker. Supongo que muchos de vosotros conocéis a Steven Pinker, que ha publicado mucho en España, que por cierto también lo hemos invitado al Parlamento alguna vez. Esa es la manera, yo creo, de saber la verdad sobre las cosas, sabiendo los números, por ejemplo, pues aquí llevo un gráfico, ¿no? Pues aquí sabemos exactamente cuando hablamos de desequilibrios respecto al tema de la igualdad, pues podemos ver cómo está situado el sistema español en el promedio europeo. Yo creo que tenemos que hablar siempre pues, sobre cifras, sobre datos, y como os estaba diciendo, me parece que, bueno, yo soy bastante positiva, bastante optimista. ¿Cuánto importante es la educación? Bueno, la educación es fundamental. Yo tengo la suerte de estar en un comité que se llama de Cultura y Educación, también de Deporte. Aquí reconozco que voy un poco pez con el tema de deporte, no es el mío. Sobre educación, pues casualmente he estado con un informe sobre el nuevo programa Erasmus, que además lo presentamos en Madrid hace, me parece que unos 15 días, con con muchísima gente, muchísimos estudiantes que vinieron a escuchar pues cómo iban a ser la normativa y las novedades que aporta el programa Erasmus. Yo creo que ahora, pues hablando de Erasmus, ya que me dais la oportunidad, yo creo que esto ha sido seguramente uno de los instrumentos más importantes de conocimiento de Europa y de participar en esta sensación común de estar en una patria compartida.
Esto ha sido gracias al programa Erasmus. Imagino que hay muchos de vuestros oyentes que o han hecho un Erasmus o que lo van a hacer. Es un programa que goza de la simpatía y el apoyo, me parece a mí, de todos los grupos políticos, y hay un gran consenso respecto a él. Así que, bueno, pues este es un instrumento más de conocer a Europa, y animo a todos los que nos están escuchando a participar en ese tipo de programas, en este programa Erasmus o los que hay de voluntariado. En fin, hay una cantidad muy importante de programas donde se puede participar, y bueno, pues entre todos podemos hacer esa conciencia, ¿no?, de que tenemos que construir Europa entre todos, y que este es un desafío, uno de los más importantes que tenemos en este momento. Hablando de construir Europa entre todos, la actualidad también nos demanda tratar otros temas candentes actualmente, como es el Brexit en el Reino Unido. Como europeos nos enfrentamos a muchos desafíos, como son las migraciones, el cambio climático, desempleo juvenil, desinformación, etc. Y vivimos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Además, el Brexit ha demostrado que la Unión Europea no es un proyecto irrevocable. ¿Qué supone el Brexit para Europa? ¿Cabe la posibilidad de que otros países miembros quieran sumarse a esta salida? Mira, yo soy catalana y he estado viviendo durante estos últimos años un proceso que tiene como elemento principal pues, el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que es excluyente, que parte del supuesto de que tú te lo puedes hacer todo tú solo, y que sobre todo lo que quiere es no compartir con los demás. Y se parece muchísimo al Brexit. El Brexit en realidad es lo mismo, ¿eh? El Brexit en realidad es la expresión de un nacionalismo regresivo y retrógrado, que, bueno, pues en situaciones a lo mejor de más debilidad social, en momentos de crisis o de gran manipulación también por parte de las personas que tienen posibilidad de influir, los medios, etcétera, pues a base de mentiras también, como en el caso de Cataluña, pues ha conseguido dividir a una gran parte de, bueno, prácticamente igual que en Cataluña, ha partido por la mitad a una sociedad. Esto es una cosa muy grave. Y no cabe duda que esto va a afectar mucho al proyecto europeo. Le afecta, no cabe duda. Pero también me parece que, bueno, si vas a buscar una parte, bueno, a veces hay que buscar la parte positiva incluso en un momento así un poco desgraciado. Sí que es verdad que esto lo que ha llevado es a un sentimiento más de cohesión en los que se van a quedar. Y más del sentimiento de que hay que defender, hay que hacerlo mejor. Y bien, como vosotros sabéis, no se ha dicho tampoco la última palabra en el Brexit. Las cosas siguen a esas alturas bastante en el aire. Me parece que, en fin, si esto al final, pues como parece ser, pues acaba con la marcha del Reino Unido de la Unión Europea, esto va a ser algo que va a perjudicar mucho a Europa, pero va a perjudicar muchísimo también al Reino Unido. Y me parece que ya está siendo un aviso de navegantes para países en los que, bueno, se empezaba a jugar con algunas ideas así parecidas al Brexit, y viendo lo que le va a caer al Reino Unido, pues están bueno, pues siendo quizá un poquito más prudentes. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, pero no cabe duda que es una mala noticia y ha sido una cosa que realmente nos ha afectado a todos mucho. Pero bueno, vamos a ver si sacamos de ahí también ese aprendizaje y esta cohesión. Y de forma muy breve, la situación en Venezuela también está siendo una situación complicada, ese enfrentamiento entre Guaidó y Maduro. ¿Qué opina? Bueno, Guaidó es el único presidente, es el presidente que estamos apoyando. No es un presidente que se haya autoelegido, ni mucho menos. Él ha usado todas las leyes que le permite la Asamblea Nacional, que es el órgano realmente legítimo de Venezuela. Ha sido un paso importante que aparezca una persona aglutinadora como es Juan Guaidó. Me gustaría que todos los países europeos dieran la bienvenida y su apoyo a Guaidó. Ha sido casi la mayoría, pero hay algún país que aún es remiso a dar este paso. Y yo estoy esperando que esto realmente signifique un cambio del régimen, vamos, que sea la caída del régimen de Maduro, que es un régimen pues ha llevado a que este país cayera en las cotas más bajas en muchísimos años, a nivel de hambre en la población, falta de medicinas y muchos millones de personas que han tenido que salir de su país. Esto es una desgracia humanitaria tremenda.
y desde luego nos tiene a todos pues muy atentos a las noticias que nos van llegando desde Venezuela. De momento no podemos echar las campanas al vuelo, evidentemente. Pero bueno, vamos a dar nosotros en nuestro grupo, y hay muchos grupos comprometidos con esto, el apoyo al presidente Guaidó. Pendientes de las noticias de Venezuela, también estamos de las de nuestro propio país, España, y es que hace unos pocos días, muy recientemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicaba el adelanto de elecciones generales para el 28 de abril. Lo que significa también que en apenas un mes después, del 26 de mayo, habrá europeas, autonómicas y municipales. ¿Cómo se plantean las elecciones para su partido? Bueno, el presidente Sánchez, como catalán, además, considero que ha sido nefasto para la sociedad española. Un presidente que se ha unido, se ha coaligado con lo peorcito de cada casa, como se dice vulgarmente. Es un presidente pues, que ha actuado para sus propios intereses y nos ha llevado ahora a estas elecciones que bueno, pues son un desafío y tenemos que conseguir el voto del ciudadano que quiere pues, votar a partidos proeuropeístas, que tengan una visión de lo que significa una España moderna en el siglo XXI, con una visión de la economía activa y eficiente posible, de la educación, en fin, de todos esos temas que estamos hablando ahora. Vamos a tener, desde luego, unos meses sumamente ocupados, porque, como dices, son elecciones a diferentes niveles. Pero, bueno, mira, la parte positiva es que en unos cuantos meses también habremos acabado en esta etapa. Va a ser una etapa, evidentemente, de elecciones. En Europa también. No sé cómo calificar estos meses de tantas campañas. ¿Cómo lo va a vivir usted? Bueno, pues no sé exactamente cómo lo voy a vivir. En estos momentos tampoco sé cuál va a ser mi papel, ni en las próximas listas, ni nada por el estilo. Yo voy a estar dispuesta a dar mi apoyo a todas las candidaturas, a los partidos con los que me siento más identificada y bueno, pues trabajar y llevar el conocimiento de nuestro programa pues a todos los ciudadanos. Es muy importante en las elecciones europeas, es muy importante lo que nos estamos jugando, porque, como sabéis, pues hay unas corrientes en estos momentos eurófobas, euroscépticas, nacionalistas. Tenemos que hacer lo posible para que el Frente Liberal pueda tener un papel importante en el próximo Parlamento para neutralizar, digamos, todas las fuerzas regresivas que están armándose en los dos extremos, porque, como sabéis, es una cosa muy interesante de comprobar en el Parlamento que cuando hay votaciones, etcétera, hay los extremos, tanto la derecha como la izquierda, que coinciden. Si la configuración del Parlamento Europeo cambia en estas próximas elecciones parlamentarias, ¿qué nos jugamos? Bueno, si cambia para mal, ¿no? Claro, pues si hay un avance de los partidos que van a trabajar en contra de esta construcción europea, pues esto va a ser algo no solamente muy triste, va a ser algo que va a afectar muy negativamente la vida de las personas, su economía, porque piensa que Europa pues es un espacio que va a tener que lidiar con potencias muy grandes en un mundo donde, bueno, globalizado, pero que también hay competencia entre conglomerados grandes, China, India, Estados Unidos. Si no está fuerte Europa, pues las posibilidades de tener algo que decir, no solamente en economía, etcétera, sino como fuente de valores, como un faro de libertades al resto del mundo, pues se va a ver bastante comprometido. Así que lo que yo estoy aprovechando ahora, que me dais esa oportunidad, es animar sobre todo a los jóvenes a votar, porque hay muchos jóvenes que se abstienen en las elecciones, que vayan a votar a estas porque ellos son los actores de esta Europa que estamos creando entre todos. Algo que se ha estado promoviendo precisamente durante esta campaña electoral mediante la iniciativa Esta vez voto ha sido promover el voto joven. María Teresa, se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos haya atendido, que nos haya dedicado su tiempo. Y nada, esperemos que cuente con nosotros para una próxima entrevista. Pues claro que sí, cuando queráis. Además, sabiendo pues el tipo de público al que os dirigís, que es tan importante, como acabo de decir, pues para este proyecto de Europa. Muchísimas gracias. ¿Has oído eso?
No, ¿verdad? Pues esa es tu voz cuando no votas. Si no votas, eres invisible. Elecciones europeas. 26 de mayo del 2019. Entra e infórmate en estavezvoto.eu. Saludos, bienvenidos a este programa especial de Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Españolas. En esta ocasión nos encontramos en los estudios del Parlamento Europeo en Bruselas. Mi nombre es Pancho Lorente, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y me acompaña Cristina Pinilla, de la Universidad de Extremadura. Cristina, hola, ¿qué tal? Hola Pancho, muy bien. Hoy tenemos la suerte de hablar con Paloma López Bermejo, eurodiputada por Izquierda Unida. Paloma López Bermejo es profesora de Educación General Básica, lo que es actualmente la primaria. Entre 1978 y 1982 trabajó en varias empresas informáticas. Del 84 al 98 trabajó en la Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos como educadora. Desde el 86 compaginó su trabajo con la labor sindical. En este periodo fue responsable de varias secretarías de comisiones obreras. Precisamente abandonó el cargo de Secretaría de Empleo y Migraciones a principios de marzo de 2014 para presentarse como candidata a las elecciones europeas por la lista de Izquierda Plural. Fue propuesta por Izquierda Unida como representante de los movimientos sociales, ocupó el número 2 de la candidatura y logró escaño. Tras la constitución de la Cámara se integró en el grupo confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. Señora López Bermejo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y leído así la presentación, madre mía, qué largo se hace. Parecen muchas cosas, ¿no? Sí. Comenzamos por un tema candente en la actualidad que nos acompaña hoy en día, y es que, Paloma, aunque a lo largo de la historia la mujer ha ganado en derechos y libertades, queda mucho por hacer. ¿Considera usted que la violencia de género nace como consecuencia de malos hábitos arraigados y normalizados en nuestra cultura? Bueno, tiene una parte, pero sobre todo tiene una parte que está vinculada al poder y vinculada precisamente a esas relaciones de poder. Cuando se produce una situación de violencia de género en el contexto, por ejemplo, del hogar, hay otro tipo de violencias, ¿no? En el ámbito laboral, etcétera. Pero si hay una violencia, por ejemplo, característica, que es la que estamos viendo, que son las de las consecuencias más graves de asesinatos, etcétera, están fundamentalmente relacionadas con las relaciones de poder. Y es el establecimiento de alguien, en este caso un hombre, en una sociedad patriarcal que está considerada y trabajada precisamente culturalmente para desarrollarla, donde se establece esa relación de poder y se considera a las mujeres como un objeto. ¿Considera, por lo tanto, que se encuentra en la educación? Sí, hay una parte que está basada fundamentalmente en la educación, en valores de respeto, igualdad, etcétera, pero también hay una parte que obedece al sistema. Y, por tanto, es educación y hay que cambiarlo, pero hay que tener pendiente que no es un cambio solamente puntual, sino que es un cambio estructural y que requiere un cambio de reconocimiento y de cambio del modelo y del sistema. Hay una iniciativa que está promoviendo el Parlamento Europeo llamada ¿Dónde están ellas?, con el compromiso de aumentar la visibilidad de las mujeres en conferencias y debates. ¿Puede hablarnos un poco sobre ella? Sí, pues mira, es una iniciativa que surgió efectivamente de la oficina del Parlamento Europeo en España. Y bueno, pues era precisamente con el compromiso que tenemos las mujeres que participamos en esta iniciativa de no participar en ninguna conferencia, grupos de expertos, etcétera, donde no haya una representación, si no paritaria, por lo menos una representación también amplia de mujeres. Hay que terminar. Uno de los elementos, que además lo decías tú, con el tema de cambiar de la educación y tal, lo primero que hay que cambiar es ver a las mujeres en los debates, en las tertulias, en los puestos de dirección, ver verdaderamente mujeres que mantienen una posición determinada y que son expertas cada una en su ámbito. Y cuando me refiero a expertas, no me refiero solamente a licenciadas, altas directivas. Por ejemplo, podemos estar hablando de mujeres trabajadoras que son expertas en su área de trabajo, ¿no? Pues ¿por qué no puede ir en una tertulia cuando se está hablando de horas y de condiciones de trabajo? ¿Por qué no puede ir una mujer, por ejemplo, de las conocidas como las Kellys, de las camareras de piso? ¿Hay alguna experta mejor que ella para saber cuáles son sus condiciones? Se trata de visibilizar a todas las mujeres en todos los ámbitos y que efectivamente, sobre todo las niñas, tengan referencias de mujeres en todos esos ámbitos que ahora mismo y lamentablemente pues no es tan fácil verlas. Antes de navegar por Europa en los diferentes temas que tenemos, pequeña parada en nuestro país, la actualidad manda, 28 de abril. ¿Qué opina?
Dios mío, qué locura. Bueno, es una locura todas las elecciones. Bueno, yo entiendo las posiciones de partido, pues el partido que está en el gobierno, lógicamente tiene el boletín en su mano y establece los tiempos y las dinámicas cuando las considera oportunas. ¿Es lo mejor que le puede pasar a nuestro país tener unas elecciones? Pues yo sinceramente creo que no. Yo creo que había que haber intentado terminar una legislatura, por lo menos avanzar en la legislatura. La excusa de los presupuestos no es válida, otras veces se ha trabajado con unos presupuestos prorrogados y por tanto, bueno, y esto de que trabajas con los presupuestos del Partido Popular, bueno, es cierto, pero insisto, tú tienes el boletín en tu mano, el boletín oficial del Estado, y por tanto tú puedes hacer cosas independientemente, cambiar normativas, de hecho lo estamos viendo, y no necesitas convocar unas elecciones. Yo creo que se tenía que haber ido más adelante a la legislatura, no someter a la presión a la ciudadanía con las elecciones el 28 de abril, luego las macroelecciones de mayo. Vamos a estar prácticamente 3 meses paralizados y hay muchos temas que hay que darles respuestas en España y lamentablemente en esta situación no se van a dar. ¿Y cómo cree que va a vivir el ciudadano este tsunami de elecciones? Pues yo creo que se pueden producir 2 efectos. El primero, el de agobio, madre mía, todo lo que tengo encima. Además, bueno, si vemos las encuestas que están dando, estamos viendo que hay una volatilidad del voto muy alta, la gente todavía no está decidida qué es lo que va a hacer, pero aparte de todo yo creo que es que el bombardeo al que los vamos a someter a los ciudadanos es absolutamente innecesario. Otro de los temas importantes, Venezuela, Guaidó y Maduro cara a cara y una crisis humanitaria que más allá de abrir informativos día sí día también parece que no tiene fin. Me consta que hace relativamente poco usted votaba en contra del posicionamiento de la Unión Europea respecto a Venezuela por, según palabras suyas, cruzar la línea roja del respeto al derecho internacional. ¿A qué se refiere? Bueno, pues yo parto del principio. Maduro puede gustar o no puede gustar. Puede gustar un gobierno o no puede gustar un gobierno. Pero hay una línea roja que no se puede cruzar, que es precisamente lo que marca todo el derecho internacional. Y hablo del tema de Venezuela como muchos otros países que están en la misma situación. Hay resoluciones de Naciones Unidas, hay, bueno, ya pronunciamientos también de los estados, etcétera. Y entonces lo que tiene que haber es efectivamente ese respeto a lo que viene estipulado en las resoluciones de Naciones Unidas y a lo que viene estipulado también por los gobiernos de los países. ¿Pueden gustar o no pueden gustar los gobiernos de los países? A mí no me gusta el gobierno de Arabia Saudí y no se me ocurriría en ningún caso decir que tiene que haber una intervención militar por parte de Rusia, digo por decir un país, ¿no? Entonces, aquí se ha querido focalizar sobre el gobierno y sobre Maduro. Y esto no es un problema de un gobierno o de un dirigente, es un problema de que lo que tenemos que hacer desde una Europa que quiere ser una Europa social y de derechos garantista es respetar, por supuesto, el derecho internacional, que es la línea roja que no se puede cruzar en ningún caso. Paloma, la actualidad también nos demanda hablar del Brexit que se está llevando a cabo en el Reino Unido. Parecía una situación que con el acuerdo logrado el año pasado veía luz verde, pero todo lo contrario. Usted, que está dentro del hemiciclo europeo, ¿cómo está viviendo esta salida a cámara lenta de...? Sí, a cámara lenta y mal planificada como salió desde el principio. Es lo que sucede cuando tú entras en un proceso para solucionar un problema de un partido en un país. Haces un referéndum del que nadie se espera cuál va a ser el resultado y al final el resultado no es el que imaginabas, pues a partir de ahí no puede salir nada bien. Es que es evidente. Entonces, pasar de las posiciones de dureza, el Brexit duro, el no sé qué, a darte cuenta de la realidad. Es que hay millones de personas que se van a quedar sin derechos. Es que hay millones de personas que van a sufrir, y también empresas, trabajadores, que van a sufrir las consecuencias de una mala planificación. Es que no se pueden hacer las cosas como se han hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estamos viendo efectivamente el mismo problema ahora en la resolución del conflicto. Ya veremos a ver la semana que viene, que lo mismo se prorroga y estamos otra vez igual. ¿Considera que la población ha estado bien informada, se ha comunicado, se le ha...? Bueno, yo, y lo digo con todo el cariño del mundo, en una radio, con especialistas, los medios de comunicación tienen también sus intereses y entonces dirigen mucho la comunicación y la opinión. Y es difícil que un ciudadano a pie, preocupado por su vida cotidiana, por los problemas que tiene, esté súper informado de todos y cada uno de los temas. Y hay asuntos que son más pasionales o más viscerales, y este es uno de ellos. Y entonces se polariza el discurso,
se polariza entre el sí y el no y no caben posiciones intermedias. Y esto es lo que nos ha llevado a este referéndum, pero podemos poner otros, ¿eh? El referéndum que le costó la salida a Renzi en Italia, pues es parte de lo mismo. Podemos decir últimamente que los referéndums los carga el demonio. Y esto es lo que estamos viendo. Otro tema importante para la Unión Europea son los refugiados, por un lado, y por otro, la inmigración. ¿La Unión Europea quiere y está dispuesta a priorizar el asunto de la inmigración? ¿Usted cree que la Unión Europea puede? Sí, creo que puede y creo que no quiere. Bueno, me explico. Se utiliza el tema de la inmigración, se está utilizando como vinculada a elementos de defensa y de seguridad. Y ese es un binomio que hay que romper. Que hay que romper porque eso lo que genera precisamente es que la gente, cuando ve un inmigrante, lo primero que piense es que no es un igual a ti, sino que efectivamente es alguien que va a cometer un acto terrorista, que te va a quitar el puesto de trabajo. O sea, se ve como alguien que compite, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, que además es alguien que puede poner en juego tu propia vida. Eso lamentablemente se está utilizando por la extrema derecha y por un neofascismo que está ganando posiciones en el marco de la Unión Europea. ¿Por qué? Por esa vinculación entre la inmigración y sobre todo el asilo y el refugio con estos elementos de seguridad y estos elementos más de naturaleza identitaria. Hay que romper con esa dinámica. Inmigrantes van a venir porque los inmigrantes, entre otras cosas, no salen de sus países por un antojo. Sales como refugiado porque tienes una guerra, como ha sido el caso de Siria. Por obligación. Por obligación, y en Europa el convenio de Dublín se tendría que haber tenido revisado en el año 2015 y no se ha hecho. Y ese es un elemento central para haber trabajado. Luego se ha puesto el foco en el control de fronteras. Y tú no tienes que poner el foco en el control de fronteras. Tienes que poner el foco precisamente en tener recursos humanitarios para atender a la población que viene. Establecer visados provisionales, establecer corredores seguros, buscar políticas de integración en los países de acogida donde vayan a llegar y obligar a los países a cumplir con sus cuotas. No puede suceder que los países hayan ido de rositas incumpliendo las cuotas que los propios países habían comprometido a cumplir. Con lo cual, la verdad es que creo, que se ha utilizado de mala manera todo el tema de inmigración y refugio y creo que nos ha dado una respuesta positiva. Y luego también es verdad que hay otros países que utilizan la inmigración como moneda de cambio para obtener recursos. Pues el caso de Marruecos, yo lo digo abiertamente, que parece que aquí a la gente le da miedo decirlo, pero yo sí lo digo. En relación al acuerdo precisamente de pesca de la Unión Europea con Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental sin consentimiento del pueblo saharaui, usted se ha mostrado en contra de este acuerdo. ¿Cuáles son los motivos? Sí, hay varios motivos, pero hay tres fundamentales. El primero, que hay una resolución, hay varias resoluciones de Naciones Unidas que reconoce el territorio del Sáhara Occidental, su legítimo representante, que es el Frente Polisario, y la celebración del referéndum de autodeterminación del Sáhara. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay varias sentencias, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicen que las aguas del Sáhara Occidental no son de Marruecos y que hay que pedir el consentimiento del pueblo saharaui para la utilización de sus recursos. Y estas dos cosas no se han contemplado en el acuerdo de pesca. Y es un poco volver a lo que decíamos anteriormente. Si nosotros queremos, Europa quiere legitimarse, se tiene que legitimar precisamente en el respeto al derecho internacional, resoluciones de Naciones Unidas y lo que las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicen. Y esto se ha saltado, y se ha saltado con una fórmula rocambolesca, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, pido el consentimiento. No, ha hecho una consulta con diferentes organizaciones, pero no ha hecho precisamente un acto de consentimiento del pueblo a través de sus legítimos representantes. Y esta parte se ha obviado. Y se ha obviado también el incluir a las aguas del Sáhara Occidental. Yo no niego el acuerdo con Marruecos. La Unión Europea puede tener un acuerdo con Marruecos perfectamente en su política de vecindad. Eso no implica que tú no puedas tener también un acuerdo con el Sáhara Occidental, que son dos elementos distintos, haber hecho un acuerdo a tres partes. Yo sé que no le gustó nada al señor Moscovici mi intervención la última vez en la comisión de INTA, cuando le dije que puestos a llevar las cosas en el último extremo, ese acuerdo de la Unión Europea, en vez de haberlo firmado con Marruecos, lo hubiese firmado con España, que al fin y al cabo sigue siendo la potencia administradora del Sáhara. Pero bueno, estas son las cosas que pasan a veces.
El final de la entrevista se va acercando poco a poco, pero no podemos terminar sin hablar de las elecciones europeas del próximo mes de mayo, otras más. ¿Qué significan para Europa y de alguna manera también para España? Bueno, yo creo que en España vamos a tener un problema, y es que yo creo que van a quedar un poco diluidas dentro del marco general de las generales, las autonómicas, las locales. Efectivamente, yo creo que al final las europeas, por aquella sensación de que Europa sigue estando lejos, ¿no? Y a lo mejor puede quedar un poco diluido el hablar del programa, hablar de qué esperas de Europa, cuál es la apuesta que cada uno de los partidos tiene. En fin, yo creo que va a quedar un poco en esa nebulosa, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante que hagamos un esfuerzo significativo por poner en valor lo que significan las elecciones europeas y lo que significa Europa. Y decirle a la gente que tiene que informarse de qué es lo que cada partido propone, porque la mayoría de las decisiones y las mayorías de las normas que al final terminan por establecerse en los países vienen estipuladas del marco europeo. Y es verdad que existe una consonancia entre los países a través del Consejo o la Comisión y lo que se hace, o sea, los países y la propia Unión Europea. Pero el Parlamento precisamente es esa posición de equilibrio. Es la posición de equilibrio entre los países, es la posición de equilibrio entre la Comisión y el Consejo. De hecho, lo vemos todos los días. La posición del Parlamento, aun siendo un Parlamento mayoritariamente de derechas, pero es una posición más equilibrada que la posición que mantienen los propios Estados. En ese sentido, la votación del Parlamento es una votación fundamental. Y yo animo a todo el mundo a que vaya a votar, y especialmente a la gente joven, porque además yo creo que especialmente los jóvenes, no me gusta utilizar el término colectivo porque no sois un colectivo, sois una parte muy importante de la sociedad con unas características absolutamente heterogéneas y por tanto hay que separar bien los aspectos. Pero hay que llegar con un discurso muy claro a la gente joven, que en la mayoría de los casos es quien más se puede beneficiar de los programas europeos, que es en la mayoría de los casos quien tiene esa visión de Europa como tu propio espacio de vida. Eso ya algunos, ya que ya tenemos una edad, lo vivimos, pero lo vivimos sobrevenido. Pero en el caso vuestro es algo que está en vuestro ideario, en vuestra construcción, ¿no? Europa es un espacio más de vida, de funcionamiento y de estancia. Y en ese sentido yo, bueno, llamaría a ir a votar en las elecciones europeas, ponerlas como un elemento central y leeros los programas. Yo, hombre, siempre diría lógicamente que se puede votar. No, todavía no podemos pedir el voto, pues yo diría lo que tengo que decir. Barriendo para casa, ¿no? Claro, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es mucho más importante estar informado, leerse lo que proponen los partidos e ir con conciencia a hacer un voto verdaderamente concienciado de lo que se está haciendo. Como decía, se ha apostado fuertemente por los jóvenes sí. Este año con esta campaña de esta vez sí, voto. Esta vez voto. Pero ¿usted cree que los han convencido? Pues es que yo creo que los que están convencidos están convencidos. Y hay que la mayoría de la gente que vota. Yo creo que hay que hacer una campaña. Está bien esta vez voto porque motiva. Yo creo que además ha habido algunos elementos importantes este año. Por ejemplo, todo lo que se hizo en verano con el tema de el Interrail, que efectivamente tuvo, bueno, pues yo creo que sobre todo con la gente de 18 años, que es la que iba a votar, pues tuvo una cierta relevancia y tal, ¿no? Yo creo que esos son elementos, pero hay una parte de la sociedad que no se siente involucrada, que es la sociedad que más sufre, que es la parte de la sociedad que peor lo pasa, que es la parte de la sociedad que piensa que Europa va más contra sus intereses en vez de en beneficio de sus intereses o a favor de sus intereses. Y a esa parte es a la que hay que dedicarle esta campaña y acercarnos a ellos y decirles verdaderamente, en Europa no es como se está haciendo vender en los países los problemas y de dónde vienen todos los males. Hay determinados males que te afectan a lo cotidiano que vienen de las políticas de los Estados y no de las políticas de Europa. Y eso es lo que hay que intentar llegar a esa parte de la población, que es la parte de la población que yo creo que no va a ir a votar, y ahí es donde hay que insistir. Hablando del voto joven, de la iniciativa de esta vez voto, las redes sociales y los jóvenes vamos un poquito de la mano los dos juntos. ¿Cómo son estas plataformas para los políticos conseguir, digamos, acercaros a la población joven a través de ellas? ¿Creéis que es un método efectivo? Pues yo no sé si funcionan bien las redes sociales. Yo soy un poco desastre, ¿eh? Lo aviso, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, en fin, el ABC del político
tal. No las manejo, bueno, pues lo normal, ¿no? Pues cuelgas las cosas, pues lo normal. Pero yo realmente reconozco que yo en mi caso no tengo una gran interacción con el tema de las redes sociales. Sin embargo, sí tengo muchas reuniones, mantengo muchos contactos con gente joven. Desde una perspectiva que yo creo que algunas veces a los políticos, y sobre todo a los que tenemos una determinada edad, parece que tenemos ahí una laguna. Y es que parece como si tuviéramos ese aire de superioridad donde los jóvenes no nos van a enseñar nada. Y yo desde luego tengo claro que en estos 5 años, si de algo he aprendido es de la gente joven. Yo he tenido un equipo muy joven de trabajo conmigo y he de reconocer que he aprendido un montón con ellos. De todo, de todo, incluido de política, que eso dices, bueno, es que ya tengo un bagaje. Bueno, pues tienes un bagaje y a lo mejor tu bagaje lo tienes que revisar y lo tienes que deconstruir, porque es verdad que la sociedad ha cambiado a una velocidad, con unos planteamientos, con unos criterios tales, que o te reformulas o si no, pierdes el pie. Y mira, puedes perder pie en algunas cosas, pero no puedes perder el pie con los cambios y con los protagonistas de los cambios. Esos son los jóvenes. Y entonces yo ahí la verdad es que, bueno, me he sentido muy joven. Entonces, en ese sentido, yo he mantenido muchas reuniones, pues he ido a muchos actos, ¿no? Pues de universidades, de institutos, he hecho muchos colegios, bueno, en fin. Y yo tengo que reconocer que para mí ha sido un gran aprendizaje. Y creo que si me siguen llamando será porque no están muy a disgusto conmigo. ¿Aún no sabes si repite? Sé que no repito. No repito. No repito. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Paloma López Bermejo, por su tiempo, por esta entrevista y... por estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y un placer como siempre. Desde el Parlamento Europeo, Cristina Pinilla, de la Universidad de Extremadura, y Pancho Lorente, de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, para Euroconexión. Euroconexión. La radio de la UNED lidera, junto a un grupo de radios universitarias españolas, el proyecto Euroconexión. Su objetivo es el conocimiento y la participación de los jóvenes, especialmente los universitarios, en las elecciones europeas que se celebrarán a finales de mayo de 2019. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo. Durante los próximos meses podrán escucharse a través de los espacios de la UNED en Radio Nacional de España, en nuestros canales multimedia y en las distintas webs de las radios universitarias asociadas a ARU, contenidos relacionados con Europa, sus instituciones, sus desafíos. Le daremos voz a expertos, estudiantes y representantes de diversos ámbitos de la sociedad y también podremos escuchar los puntos de vista de los eurodiputados españoles. Un reto ilusionante al que invitamos a todos nuestros oyentes y cuya esencia resume el rector de la UNED, Ricardo Mayral. Para nuestra universidad es una satisfacción liderar el proyecto Euroconexión, pues nos permite sobre todo divulgar el conocimiento, transferir todas las actividades científicas y en particular sobre todo acercar a la sociedad, a nuestros estudiantes, el alcance, el trabajo que se está haciendo en todos los órganos de la Unión Europea. Es fundamental que nuestros estudiantes, que la sociedad conozca bien los órganos de representación, pues así pueden tener una idea de en qué se está trabajando, cómo se está dando respuesta a los grandes desafíos que nos plantea la sociedad. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo que puedes escuchar en Radio 3, en canal.uned.es y en el espacio de la Radio de la UNED en YouTube. Bienvenidos a todos nuestros oyentes desde el Parlamento Europeo en este programa especial de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias Españolas. Contamos hoy con la presencia de Iratxe García, vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Desde ARU les agradecemos enormemente que esté con nosotros. Bienvenida, Iratxe. Hola, muchas gracias y encantada de compartir este rato. Bienvenida, Iratxe. Comenzamos, si le parece. Las instituciones europeas resultan a veces muy lejanas para nuestros ciudadanos, así que aprovechando la cercanía de la celebración del Día de la Mujer y de las elecciones europeas que tenemos el próximo mes de mayo, quizás sería un buen momento para recordar qué se hace desde el Parlamento Europeo en materia de género. Bueno,
pelear muchísimo e intentar pues poner nuestro granito de arena en algo que es como muy evidente, pero por desgracia no es una realidad, y es en conseguir una Europa donde la igualdad sea un principio efectivo. Somos la mitad de la población las mujeres, un poquito más incluso, un 52% de la población europea. Y por desgracia estamos en una sociedad que es desigual, y eso hace que nos tengamos que enfrentar a muchísimas cuestiones sobre las que este Parlamento también tiene que trabajar y resolver. Hablamos de la brecha salarial, la brecha de las pensiones, hablamos de las dificultades de la conciliación, de las dificultades para incorporarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones, y hablamos también de la mayor lacra que tiene en estos momentos el mundo y Europa, que es la violencia de género. En Europa hay mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres simplemente, y por lo tanto, sobre todo eso tenemos que trabajar este Parlamento, en una parte para denunciar lo que está ocurriendo y por otra parte pues para hacer una propuesta de cambiar las cosas. Te hemos escuchado en alguna ocasión hablar de retroceso de derechos, y desde luego con el auge de ciertos partidos se puede reproducir este retroceso de derechos. ¿Qué les dirías a todas las mujeres que no son plenamente conscientes de esto? Pues que la igualdad alcanzada, que los derechos alcanzados no están garantizados de por vida, y que tenemos que trabajar para que se puedan mantener en el día a día, ¿no? Que el feminismo es fundamental en Europa, que el feminismo no es una amenaza para nadie, que no estamos hablando de una lucha de mujeres contra hombres, que no tiene nada que ver con eso el feminismo y la igualdad, que estamos trabajando por sociedades más iguales y más justas, y por lo tanto yo no quiero que nuestras hijas tengan menos derechos que los que han tenido nuestras madres. Y para eso hay que trabajar, hay que concienciarse, hay que salir a la calle, hay que reivindicar, y lo tenemos que hacer desde todos los ámbitos, desde la política, desde las organizaciones sociales, desde la universidad, en todos los ámbitos, alzar la voz y decir que queremos y que vamos a trabajar por una sociedad más justa y más igual. Cambiamos, si le parece, de tema, pasamos a la política internacional. En esta semana son dos los asuntos que centran la política internacional. El primero, el más destacado, es el Brexit. ¿Cómo se está viviendo desde Bruselas un asunto que realmente se escapa ahora mismo al control de Bruselas porque está en el Parlamento británico? Son ellos los que no acaban de aceptar la situación. Así es, la verdad es que es una situación muy paradójica, porque a la parte europea a nosotros lo que nos corresponde es respetar una decisión que tomaron y que podemos estar más o menos de acuerdo, que nos puede gustar más o menos, pero hubo un referéndum y decidieron salirse del proyecto europeo, y por lo tanto no nos corresponde otra cosa más que respetar esa decisión, pero decir también cómo queremos que sea la nueva relación de vecindad entre Reino Unido y el resto de Europa. Nosotros hemos tomado nuestra posición de forma unánime en la parte europea. Ahora podríamos decir que la pelota está en el tejado de Reino Unido, pero también estamos, por supuesto, preocupados porque si no hay un acuerdo, una salida sin acuerdo es una incertidumbre impresionante para Reino Unido, pero también para el resto de Europa, para España, para toda la gente que tenemos, todos los españoles y españolas que hay en Reino Unido viviendo, qué va a ocurrir con esta situación, y por lo tanto, por supuesto, preocupación. Otro de los temas candentes en estas últimas semanas es Venezuela. Los países miembros de la Unión Europea no llegan a un acuerdo, no tienen una posición común. ¿Qué supone para la Unión Europea tener que tomar una decisión respecto al reconocimiento del gobierno de Guaidó sin tener acuerdo entre los países miembros? Bueno, sí que ha habido un acuerdo, lo que pasa es que no es lo que algunos estaban planteando de forma, como si dijéramos, inmediata, ¿no? Vimos qué es lo que ocurrió en los orígenes, un Partido Popular, en el caso de España, exigiendo desde el minuto 1 en que hubiera un reconocimiento por parte del gobierno de España, y lo que nosotros planteamos es que si reivindicamos que Europa tenga una voz fuerte y única, esa voz única hay que consensuarla, hay que debatir y hay que tomar una posición. Y finalmente Europa lo hizo y ha dicho cuál es la posición y la estrategia de la Unión Europea, y es que el futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos y que tienen que decidirlo con unas elecciones con garantías democráticas. Y en este sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, apoyar
para que esta situación se dé, ¿no? Y para que pueda realmente haber un proceso democrático y acabar con el sufrimiento de tantas y tantas personas que en estos momentos en Venezuela lo están pasando muy mal, porque hay que reconocer que el régimen de Maduro se ha derivado en una situación que es totalmente insostenible. Las últimas elecciones no tuvieron un reconocimiento por parte de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea en este sentido sí que ha sido claro. A partir de ahí, lo que corresponde es un proceso democrático y, por supuesto, prevenir, intentar que bajo ninguna causa esta situación se resuelva con un conflicto bélico, que es lo que en ningún caso Europa puede apoyar. Desde aquí, desde los estudios del Parlamento Europeo, todo nuestro apoyo a la comunidad venezolana, y ya nos movemos a casa. 28 de abril, elecciones generales en España, no podemos dejar de hablar de esto. ¿Cómo es la política de pactos que va a seguir el Partido Socialista en España? Bueno, pues el Partido Socialista, por supuesto que va a trabajar en esta campaña para conseguir ser la fuerza mayoritaria en nuestro país y a partir de ahí construir mayorías con todos aquellos que quieran que España avance, una España en positivo, una España que progrese, una España de la igualdad, una España que sea capaz de poner en marcha políticas como las que nosotros estamos impulsando en este momento, la ampliación del permiso de paternidad, la subida del salario mínimo, las políticas dirigidas también a los jóvenes. Esa es la España por la que apostamos los socialistas. Hablando claro, ¿pactaría el Partido Socialista con cualquier fuerza política? Hemos dejado muy claro que pactaremos y hablaremos con quienes en el marco de nuestra Constitución sean capaces de entender lo que este país necesita. Sobre esa base, sobre el respeto a nuestra norma, a nuestra legislación, a la Constitución española, sobre esa base estamos dispuestos a trabajar y también sobre la base del respeto a la diferencia, a la diversidad, a una España plural, a una España diversa que no es monocolor y que quiere seguir avanzando en positivo. Eso será el 28 de abril, primera gran cita de este año con las urnas. No habrá pasado un mes, el 26 de mayo tenemos doble cita, la municipal y aquí la europea. Por lo que respecta a los españoles, ¿cómo cree que puede afectar a los grupos políticos el hecho de tener dos citas tan seguidas? Y triple en el caso de algunas comunidades autónomas como la mía, donde también habrá elecciones autonómicas. Bueno, pues yo creo que para un país como el nuestro, con una democracia todavía se puede decir que joven, yo creo que el que tengamos oportunidad de demostrar en qué se traduce la voluntad ciudadana a través de unas votaciones tiene que ser algo bueno, ¿no? Y por lo tanto, bienvenido sea el que podamos decidir con nuestro voto qué Europa queremos construir y qué también pueblos y regiones queremos construir. Y por lo tanto, pues lo que nos toca y lo que nos corresponde es explicar a la gente lo importante que es Europa y lo mucho que nos estamos jugando en el proyecto europeo, la importancia que tienen estas elecciones. Sin embargo, ahora le preguntaremos un poco por eso, pero ¿no teme que, ya que en Europa la participación es siempre un problema, al haber tenido una cita prácticamente un mes antes? Bueno, pero en este caso, en el caso de nuestro país, al ir de la mano con unas elecciones municipales y autonómicas, también eso, quieras que no, va a motivar, desde mi punto de vista, que la participación sea mayor, ¿no? A cualquiera de nosotros nos interesa mucho decidir qué municipio queremos y cómo queremos y cómo nos implicamos. Y por lo tanto, y además hoy mismo ha salido un Eurobarómetro donde dice que el 83% de la ciudadanía española se considera europeísta, y yo creo que eso es un mensaje positivo, ¿no? Para motivar la participación de las elecciones. Estamos hablando de participaciones muy bajas. En el caso del 2014, apenas un 27% de la gente joven votó. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para fomentar el voto, especialmente de la gente joven? Nosotros, como representantes de las radios universitarias españolas y, en todo caso, de las universidades españolas, queremos que lance un mensaje desde aquí a toda esa gente joven que no suele votar en las elecciones europeas. Que si nosotros no decidimos sobre nuestras vidas, otros los van a hacer. Que si yo no decido, o tú no decides, o cualquier joven no decide con su voto qué Europa quiere construir, Europa se va a seguir construyendo, no tengamos ninguna duda. Pero será sin su opinión. Y por lo tanto, pues que es fundamental para cualquier democracia el conseguir, ¿no?, que haya una participación activa, que esa participación tiene que ser en el día a día, pero que es fundamental participar con el voto y decidir cuál es nuestro proyecto de Europa, y que Europa vuelva a ser un proyecto ilusionante y que no le demos la espalda a la cantidad de oportunidades que tenemos desde Europa para seguir construyendo. Desde aquí, desde Bruselas, se lanzó hace apenas un mes la campaña Esta vez voto. Así es.
con representantes de todos los países, especialmente focalizada en la gente joven. ¿Cómo se valora el transcurso de este tiempo que llevamos de esta campaña? Pues yo lo valoro de forma muy positiva. Es verdad que nos estáis dando muchísimo trabajo, porque yo recibo todos los días emails para participar en actos, en conferencias, en encuentros. Mañana mismo, por ejemplo, estaré en una de esas conferencias en una universidad, y yo creo que es algo positivo. Pero que no tenemos que ponerlo solo en una época electoral, que esto tendría que ser en el día a día, ¿no? De la importancia que tiene Europa y el Parlamento Europeo para seguir avanzando. Pues muchas gracias, Irache García, vicepresidenta del Partido Socialista aquí en el Parlamento Europeo, por atendernos, por hacernos este hueco entre tantos emails y tantas tareas que seguro te está teniendo estos días. Desde Bruselas despedimos Irache Hernández de la Universidad de Salamanca y yo, Luis García, de la Universidad de Sevilla. Terminamos esta entrevista para Euroconexión. Encantada de haber estado este momento con vosotras y con vosotros.